En este espacio vamos a ver el concepto de variables, cómo definirlas, para qué se usan y también cómo podemos implementar esas variables en un diagrama de flujo de datos. Para comenzar, podemos decir que una variable es un espacio donde se guarda y donde también se pueden recuperar datos que luego se utilizan durante el programa. Cuando nosotros escribimos el código, esas variables se pueden usar con distintos fines. Pueden ser para guardar esos datos o estados, para asignar valores de una variable hacia otra, para representar valores dentro de una expresión matemática y también para mostrar valores por pantalla. Todas esas variables tienen que ser de un tipo de datos. Puede ser un dato de tipo primitivo, como un número o un texto, o un dato abstracto, como un objeto que se fue creando. Lo importante es que cada una de estas variables o ese lugar donde se guardan esos datos tiene que tener un identificador, que sería el nombre de esa variable que lo colocamos nosotros como programadores. Cuando hablamos de identificadores, no solo nos referimos a las variables, sino también cuando le ponemos un nombre a una función o a una clase, que esos temas ya los veremos más adelante. Lo habitual es que haya una serie de restricciones y la mayoría de los lenguajes de programación tienen esas condiciones. Pueden ser letras, pueden ser números, puede ser el símbolo en guión bajo, pero con algunos límites. Y estos límites son que no pueden tener espacios, no pueden empezar con un número y no pueden ser palabras reservadas. Nosotros ya vimos algunas palabras reservadas en los videos anteriores, como ser if, for, while. Esas palabras nosotros no podemos utilizarlas para definir una variable. Algunos lenguajes pueden permitir que empiecen con algún carácter especial, como por ejemplo el signo peso. Otra cosa a tener en cuenta es que los lenguajes distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, no es lo mismo escribir, por ejemplo, como dice acá, la palabra total o la variable total en minúscula, que la variable total que comienza con una T mayúscula. En algunos lenguajes, ahí aclara, en Java, en C, en C++, pero en Visual Basic, por ejemplo, no tiene inconveniente. Ahora, dentro de estos tipos de variables o de estas variables que podemos definir, podemos encontrarnos con tres tipos que son los más comunes. Una puede ser las numéricas, que justamente lo que almacenan son números y dentro de ellas podemos encontrar subtipos de variables como puede ser int, float, long, complex. Lo que hacen es definir qué tipo de número se va a guardar o se va a almacenar en esa variable. Si son números enteros, si son números decimales. Depende del tipo de número, porque después también en eso va a variar los resultados que yo puedo obtener con ese tipo de números. Después también tenemos variables de tipo texto, que son las clásicas variables donde se almacenan cadenas de texto. Y después tenemos variables booleanas, que son variables de estado. Estos almacenan dos tipos de valores, true o false, o sea, verdadero o falso. Cuando nosotros trabajamos con diagrama de flujos de datos, podemos representar simbólicamente los algoritmos. Para poder representarlos, hay algunos símbolos que ya están predeterminados o predefinidos y podemos encontrar entre ellos cómo determinar cuándo se indica el inicio o el fin de un algoritmo con el primer símbolo, cómo se indica la asignación de un proceso o instrucciones que se van a realizar en ese algoritmo con un rectángulo, cómo se puede marcar o registrar lo que es la lectura o el ingreso de datos, donde generalmente nosotros tenemos las variables que recién estuvimos conversando y explicando. También podemos tener un muestrario de los resultados o mensajes deseados por el programador hacia el usuario. Para eso se usa la forma de escritura. También podemos tener el símbolo del rombo para indicar condiciones que pueden ser simples, en el caso del sí,
o pueden ser múltiples en el case o el evaluate. Después podemos tener formas de repetición finitas, donde tiene un inicio y un fin, esos bucles de los cuales estuvimos hablando en los videos anteriores, como el para o el mientras. Cuando tengo una repetición, donde se comienza, también tiene que tener un término esa repetición. Por lo tanto, se usa el rectángulo con las esquinas redondeadas. Y por último, podemos tener los conectores y las flechas de dirección que indican cuál es el recorrido, cuál es el camino por el cual se atraviesan esos procesos, la lectura de los datos, se atraviesan las condiciones, la escritura, las repeticiones, en el caso de haberlas. Por último, vamos a ver un ejemplo donde en un algoritmo se solicitan dos números, se muestra el promedio de ambos, y en esos dos números ya vamos empezando a relacionar que en lo que tenemos con num1 y num2 en realidad son dos variables que sabemos que van a ser numéricas porque se van a usar para una operación matemática, que sabemos que es un ingreso de datos, que ese ingreso de datos seguramente lo haya hecho el usuario por teclado, y que luego a través de estas flechas que indicamos el recorrido sabemos que continúa hacia abajo, de arriba hacia abajo siempre, y que con el rectángulo está identificando que se realiza el proceso del promedio, donde se calcula la suma de los dos números ingresados y se divide por 2. Por último, lo que se indica es la muestra del resultado o la escritura del resultado por algún medio para que el usuario lo pueda recibir, que sería lo que se denota con la palabra promedio, que también es una variable, que seguramente es una variable que fue creada en el mismo programa y que refleja un resultado, en este caso numérico, por lo tanto en algún lado luego va a haber que inicializarla cuando pasemos a pseudocódigo y va a haber que inicializarla, como explicamos en los videos anteriores, en formato numérico, o sea, con un 0, por ejemplo, podríamos inicializar esa variable. Tal como tenemos un inicio, tenemos el fin del diagrama de flujo de datos para identificar cuáles son los procesos que corresponden a este algoritmo.